Hermanos, un saludo, muy buenas tardes. Hoy voy a hablar acerca un pequeño análisis de la película que ha salido el mes pasado y que aquí en Estados Unidos ha creado conmoción en el aspecto del contenido, de su impacto. Se llama Nefarios, la película Nefarios. Es una película hecha por cristianos evangélicos y que tiene como propósito llevar el mensaje al momento actual de los problemas que está pasando aquí en la política y en la sociedad, y que tiene una raíz espiritual. Muchos de los que no entienden han criticado de una forma injusta, inclusive muchos que se llaman creyentes, porque tal vez esperaban ver algo de teología. No, esto no es de teología sistemática, no es predicación, no es. Es una película cuya como visión parte de la Biblia, de una teología bíblica. Pero no es teología sistemática, no es que van a ir a ver algo de iglesia y muchos esperan y se enojan porque no era lo que esperaban. Claro, porque no tiene ese propósito. Y obviamente críticas de los que no son creyentes, ¿qué se puede esperar? Critican de todo. Así que es irrelevante. Voy a centrarme en dos diálogos que considero principales. Uno, el diálogo con un sacerdote católico, y el otro, el diálogo con el psiquiatra, que prácticamente es la persona, los dos protagonistas, en donde todo el argumento se desarrolla y lleva más tiempo. ¿Ok? Entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla con ustedes, o mi screen, como se dice, share screen. Y en este momento, a ver dónde está todo esto. Aquí está, muy bien, ya abrí esta parte. Vamos a buscar ahora. eh, Está en formato PowerPoint. Formato PowerPoint. eh, y bueno, empiezo con un pequeño testimonio personal, más o menos de por qué para mí es importante. Dice, en mi trabajo en hospitales y cárceles, tanto de menores y adultos en California, me he encontrado con personas que decían que eran poseídas y veían cosas que otras no veían y escuchaban voces que otros no escuchaban. Ahora, esto, para hacer un paréntesis, dije decían porque estoy hablando en el tiempo pasado, cuando estaba trabajando ahí, todavía sigo trabajando y obviamente esto es vigente también. Obviamente que los síntomas indicaban trastornos mentales. Los más comunes eran casos de esquizofrenia, entre otros casos. Muchos de estos casos eran tratados por psiquiatras y psicólogos en un nivel clínico, aunque muchos decían que experimentaban algo fuera de lo normal. Esos casos no eran tomados en cuenta, pues se consideraban síntomas de psicosis mental. Según el Manual de Desórdenes Mentales, Diagnóstico y Estadísticas, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, existen aproximadamente más de 250 desórdenes mentales. No voy a entrar en detalles en este tema, pero solo para señalar que los pacientes y reos que caen en alguna o más de una de estas categorías. He visto cantidad de veces en reuniones de terapia con psiquiatras y pacientes la misma conducta, escuchan voces todo el momento y estas voces están en sus mentes y también, según ellos, las reciben del Internet y la televisión. Al mismo tiempo dicen que hablan con seres no humanos que se les presenta en sus celdas y otras manifestaciones. Más de uno me dijo que Dios le hablaba y que era el escogido de gobernar el mundo. En otros casos dicen que no quieren estar en sus celdas, especialmente en las noches, pues salen seres de negro debajo de sus camas y les inducen a hacer crímenes o a matarse ellos mismos. Obviamente son casos que requieren intervención psiquiátrica, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Están realmente trastornados mentalmente o existe otro elemento no humano que causa que se comportan de una manera extraña que los demás? ¿Cómo saber si estas experiencias son el resultado de una mente dañada que inventa historias no reales o de una influencia espiritual demoníaca? Mientras tanto, los psiquiatras continúan prescribiendo medicinas antipsicóticas, otras más fuertes, para tratar estos síntomas. El propósito de mi presentación está centrado en dos diálogos. El primero es entre el sacerdote católico y Nefarios, y el segundo entre el psiquiatra y Nefarios.
No es un análisis exhaustivo de toda la película, eso requeriría un escrito más extenso, pero más bien es un análisis de la cosmovisión e interpretación y mensaje de Nefarios de la sociedad actual y lo que detrás de los problemas sociales como el aborto, bueno, debería decir lo que está detrás. Agenda LGBTQI, en inglés LGBTQI, socialismo, etcétera. De vez en cuando me va a salir un poco de inglés, pero ustedes entienden. Muy bien, primer diálogo. Aquí está. A continuación, el diálogo entre el sacerdote católico y el demonio. Nefarios. Abajo puse traducción mía, lo que generalmente tuve que ver varias veces la película, más de 10 veces, sinceramente. He visto en algunos comentarios en la internet, pero realmente a mi entender, por eso dije, no entendieron la película, no entendieron para nada, y otros que no les importa. Así que dije, no, no, no. Así que yo lo vi más de 10 veces, tomando notas, repitiendo, repitiendo, hasta que ya para 10 veces ya entendí el mensaje, entendí lo que es la filosofía, es mucho más, pero decidí mejor estos dos diálogos importantes. Vamos a empezar eso con el primer diálogo. Sacerdote con el demonio. Tenga en cuenta que cuando estamos viendo esto, el psiquiatra invita al sacerdote, para que vean el contexto, a hablar con Nefarios. Y cuando Nefarios ve al sacerdote, esto es lo que dice. Nadie te quiere aquí, sacerdote, nadie. ¿Qué quieres de mí, hijo de Dios? ¿Vienes aquí a torturarme antes del tiempo señalado? ¿Te he enviado el carpintero para regocijarte? Desafortunadamente para ti, no soy alguien que puede ser arrojado tan fácilmente. ¿O lo soy? No estoy aquí para lastimarte, dice el sacerdote. Estoy aquí para ayudarte. Fíjese, estoy aquí para hacerte sentirte bien. Asegurarme que estás confortable. Personalmente, nunca tuve un encuentro con un demonio. Nunca fui parte de un exorcismo, ni espero serlo. Muchas de las cosas que nos molestan son solo nuestros temores, pensamientos desordenados. Un sacerdote diciendo eso a un demonio. Ahora, el demonio bien astuto y mira lo que le dice. ¿No consideras la posesión demoníaca ser una posibilidad? Ahora vean la respuesta del sacerdote. Nuestro entendimiento ha evolucionado más allá de eso. Oiga, esto no se puede esperar de un sacerdote. Un sacerdote, representante de Dios, cree en el aspecto espiritual y le dice a un demonio, no, 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 eso no. Eso fue antes. Nuestro entendimiento ha evolucionado más allá de eso. Ahora lo que le dice el demonio, bueno, aprecio que me digas eso y me siento mucho mejor. Y Lu es el nombre del sacerdote. Estuve errado acerca de ti. Debería haberte pedido que vengas y me avises o me visites más pronto, pero estoy contento de que viniste. Y estoy contento de que todos nosotros estamos llevándonos bien. El sacerdote le dice, ¿desearías que me quede? Ahora, el demonio cortante le dice, no, ya terminamos. Ahora, al final de salir, el sacerdote le dice, Dios te bendiga. Ahora, este es bien interesante este diálogo. Porque el demonio, si se dan cuenta al principio, dijo, no, no vengas. Esperaba, bueno, sacerdote, Dios, Jesucristo, Espíritu, viene aquí a atormentarme, a sacarme del cuerpo donde estoy yo entrado. Pero se sorprende, diríamos, cuando el sacerdote le dice, bueno, yo no creo en la posesión. Eso es algo del pasado. Ahora hemos evolucionado. Y lo que nosotros creemos que es posesión es nuestros temores y pensamientos desordenados. ¿Se imagina? Que el demonio no sería tan feliz de escuchar esto. Comentario. El diálogo muestra a un sacerdote representante del cristianismo como una persona que niega la realidad espiritual y de la posibilidad de posesiones demoníacas. Irónicamente, le está hablando a alguien que está poseído en ese momento por un demonio. ¿Qué contraste el religioso le dice al demonio? Nuestros problemas son de origen mental, temores, pensamiento desordenado. El mensaje es evidente. Aún la religión que se espera tenga respuestas y soluciones a esas manifestaciones demoníacas, no solo niega la realidad esta, pero no tiene respuestas, ya sea por temor o por un abandono total de la revelación divina a las escrituras. Al final, el sacerdote se convierte en una figura inútil, irrelevante y representante de un cristianismo moderno, muerto, estéril e impotente. Pasamos ahora al segundo diálogo, el diálogo entre el psiquiatra y el demonio Nefarius. Este diálogo lo llamo yo la teología del demonio.
Ahora, y van a ver por qué lo llamo la teología del demonio, ¿no? Otra vez, N por nefarios y P por psiquiatra. Empieza el demonio. En el primer momento de la creación, nuestra creación, mucho antes de que existiera eso que llamáis el universo, nos contemplamos a nosotros mismos, a nuestro propio ser. P, psiquiatra. Nosotros mismos, queriendo decir que los ángeles, eso sería el término más correcto, aunque lo desprecio. Pero sí, seres, saber, de espíritu puro, espíritus con voluntad, pronto nos dimos cuenta de otra voluntad, una voluntad inmensamente poderosa, una que nos hizo dar cuenta de nuestro origen. Ahora, muy interesante aquí, porque esto es lo que está diciendo. Dice el demonio a la pregunta del psiquiatra que sí, ángeles, pero dice, lo desprecia porque obviamente él no es el ángel bueno, él es ángel malo, pero dice, seres de espíritu puro, espíritus con voluntad. Pero dice, pronto nos dimos cuenta de otra voluntad, o sea, está refiriendo a Dios, una voluntad inmensamente poderosa, una que nos hizo dar cuenta de nuestro origen. Wow, interesante. Dios le pregunta al sacerdote, perdón, el psiquiatra, le dice, el enemigo le corrige en su mente Nefario, porque Nefario es un demonio, entonces Dios es el enemigo de él. Mi maestro, o sea, Satanás, entendió que al dotarnos de una voluntad, tenemos derecho a la autodeterminación. Y al darnos una voluntad y sus propios deseos, tenemos el derecho a ser libres. Mientras que el enemigo, o sea, Dios, insistió en que, al crearnos, él tenía derecho a la eterna gratitud, adoración y servidumbre forzada. En una palabra, James, el nombre del psiquiatra se llama James, esclavitud a su voluntad. Si se dan cuenta en este principio del diálogo, prácticamente Nefarios, que es el demonio, está dando a entender la teología, su teología. Y van a ver en el desarrollo de esta teología, de su discurso, frases muy similares de lo que viene de la Biblia. Porque al fin y al cabo, claro, ese es el mensaje, esa es la idea, de que el demonio está dando una signosis. ¿Por qué el problema del mundo desde un punto de vista bíblico? Y van a ver, hay una parte, no lo puse aquí, en donde él mismo le dice al psiquiatra que él sabe más teología que cualquier otro teólogo. ¿Ok? Sigamos. Psiquiatra, eso parece algo injusto, inmensamente injusto, dice Story. Perdón, Nefarios. ¿Por qué dar una voluntad solo para decir que no puedes usarla? Nos hizo esclavos y si nos rebelamos nos condena eternamente. No hay repeticiones para empezar y evitar hacerlo. Tanto sarcasmo, eso es un sarcasmo lo que dice aquí, tanto por el amor y la misericordia. Claro, lo que Nefarios está haciendo es burlarse de Dios, ya que Dios es un ser de amor y misericordia. Él dice, bueno, si es tanto amor y misericordia, ¿por qué entonces no nos da una segunda oportunidad? Fíjese, demonio astuto. Entonces dice el psiquiatra, entonces, ¿es el infierno un estado del ser o es un lugar físico? Pregunta del psiquiatra. Sí, dice Nefarios. Pero mi maestro, ¿no? Dice aquí, también entendió que si podía hacer que el hombre desobedeciera, su destino sería el mismo que el nuestro, y no lo decepcionaron. Luego vino la cizaña entre el trigo, y en ese momento el espíritu se convirtió en materia, la carne se convirtió en un vaso. La voluntad propia y el egoísmo engendraron una lujuria por el pecado y la impureza. Y el hombre, creado para ser rey sobre la naturaleza, se convirtió en un esclavo, un maestro conquistado y encadenado. Y el pecado lo trajo a él y a su descendencia hacia nosotros, y comenzamos nuestra misión eterna de destruirlos. Él te hizo a su semejanza, a su imagen.
pero nosotros te rehicimos a la nuestra. Tremenda esa frase al final. Porque le decía, Dios te creó a su imagen, pero ya que caíste, nosotros, o sea, el enemigo, Satanás, los demonios, te vamos a rehacer, pero a nuestra imagen. Interesante. Esa es la teología de Nefarios. Psiquiatra le dice, así que eso es todo. ¿Es, ¿Ese es todo tu plan? No para hacer algo propio, sino solo para destruirnos, le dice. Nefarios le dice, no, nuestro plan es lastimarlo, o sea, referente a Dios, castigarlo, y lo hacemos destruyendo lo que Él ama, ustedes. No eres más que un medio para un fin, le dice Nefarios al psiquiatra, pero claro, el psiquiatra representa a la humanidad. Sin duda, dice Nefarios. Para alguien que esté familiarizado, perdón, este es mi comentario. Sin duda, para que alguien que esté familiarizado con la historia de la creación y la caída del hombre, captaría rápidamente que Nefarios está parafraseando la historia de la creación y dando su interpretación de la narrativa bíblica, aplicándole a la situación social y política. Pues Nefarios también hace un análisis de todo lo que la humanidad ha hecho y sigue haciendo, que es simplemente seguir el camino de Satanás, aborto, eutanasia, agenda LGBTQI, etcétera. Vemos también que él se cuenta entre uno de los ángeles caídos, desde la creación, y que su voluntad y último motivo es la destrucción de la humanidad para herir a Dios. Su desprecio y resentimiento a Dios mismo, a quien llama enemigo, es evidente. En contraste con Satanás, a quien llama su máster. Al final, Edwards, el nombre del reo, del condenado a muerte que Nefarios le posee, es condenado a muerte, es llevado a la silla eléctrica en donde muere, electrocutado. Pero Nefarios, el demonio, no muere y entra en el cuerpo de otra persona. El mensaje es claro: los males de este mundo se deben a la actividad de demonios en la vida de personas que no son creyentes y se rebelan contra Dios mismo. Los demonios, como nefarios, toman ventaja de la muerte espiritual de estas personas, las poseen y a través de estas cometen todo tipo de actividad criminal y destrucción. El mensaje para muchos puede ser muy simplista, tal vez, pero en realidad es que la ciencia ni la teología nos ofrece una forma de saber dónde termina la enfermedad mental y dónde empieza la posesión. Bueno, así entonces termino esta parte de... la película es larga, hay mucho que comentar, cada diálogo, pero pues los diálogos que a mi entender son los centrales. El diálogo con el sacerdote, que es breve, pero menciona una religión muerta que niega la existencia de la realidad de seres espirituales como los demonios, y el demonio sabe y se burla. Y el diálogo que toma más de toda la película con el psiquiatra, un ser que se considera ateo, que no cree en esas cosas, al final se ve encontrado, ¿no? Enfrentado eh, con una realidad espiritual que él tampoco o sabe cómo explicar. Una cosa, como cristiano, sabemos que existe un mundo espiritual. Dios es espíritu, dice la Escritura, los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Pero también muestra, como dice Pablo en su carta, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, o sea, aquellos que rechazan a Dios, a Jesucristo. Entonces, el mensaje, lo que está diciendo aquí, a mi entender, es que detrás de los problemas sociales y políticos que hay, no es solamente producto de la perturbación mental, conflictos mentales o emocionales, problemas de la mente,
que eso existe. Obviamente que sí, Jesucristo dijo que él vino a sanar a los enfermos, físico, mente, pero también a echar fuera demonios. Esa parte espiritual es la que no se toma en cuenta en los problemas actuales. Existe el mal, ¿no? Pero dentro de la ciencia de la psiquiatría no aceptan eso. Al contrario, el que dice eso simplemente está diciendo, enfatizando sus síntomas de problemas mentales. Así ves. Que sea verdad o que no sea verdad, no entran, no les interesa. Alguien me dijo una vez que la razón que no entran ahí es porque el psiquiatra tiene miedo. Fíjese. Porque si entra y acepta, entonces deja de ser psiquiatra. Interesante. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el límite? Tal vez no es todo mental, pero ¿cómo saber cuándo empieza lo espiritual? Porque tampoco todo es espiritual. No ir al otro extremo donde muchos dicen, oh, todo es espíritu, cuando no es así. Bueno, aquí termino, dejo para que ustedes reflexionen, piensen y sacan sus conclusiones. Personalmente creo que existe una realidad espiritual, eso lo he visto. Hay cosas de lo que yo veo en el hospital y en las cárceles que no tienen explicación científica. Obviamente la mente cuando está trastornada hace cosas fuera de lo normal. No implica que esté posesionada por un ser o una ente espiritual, pero tampoco se niega. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.